pregunta. Déjeme saludar al maestro Jaime Hernández para hablar de este nuevo golpe desde los medios extranjeros al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El New York Times lo conoce bien, el maestro Jaime Hernández, porque en sus más de 4 décadas de periodismo ha sido corresponsal mexicano en Estados Unidos. Es fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, y orgullosamente maestro, amigo, hermanito en esta familia sin censura. Querido Jaime, disculpa que te moleste en tu intenso día hoy, pero quiero escuchar tus opiniones acerca de esta nueva bomba periodística contra López Obrador. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días, o ya tardes. Ya tardes, querido Vicente. También te abrazo con mucho cariño y mucho afecto. Mira, yo creo que es muy pertinente, más allá de ser reactivos a lo que está ocurriendo, yo creo que, y esto valdría la pena, te voy a dar datos duros para poner en contexto por qué The New York Times vuelve a insistir en este tema, que realmente no tiene ni pies ni cabeza, o no tiene agarraderas. Mira, para que se den una idea de la complejidad en la que se ha metido y de la bronca en que se ha metido el New York Times al tratar de demostrar que el presidente podría tener vínculos, sus hijos, con el crimen organizado, con los narcos, te voy a dar algunas cifras, ¿no? Para aquellos que ya hicieron una lectura del artículo, que es una especie de artículo represalia, y lo denominaría yo, con que The New York Times se lanza contra el presidente intentando de inculparlo, de manchar su nombre. Bueno, para empezar, para que tengan una idea los lectores y la opinión pública en México. Actualmente en Estados Unidos hay aproximadamente un total de 18 a 20 agencias de inteligencia. Es toda una red de agencias, es un enjambre de agencias de inteligencia que están bajo la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada agencia, por su lado, recibe y procesa información. Cada uno de sus agentes procesa la información. A veces lo hacen con carácter compartimentalizado, es decir, no comparten entre ellos información hasta que el Departamento de Justicia les solicita esa información. En otras palabras, cada quien hace su trabajo. Pueden 1 y 2 o 3 y hasta 5 o más agencias de inteligencia pueden recurrir muchas veces a un solo informante. Y muchas veces estas agencias se nutren de 1, 2 o 3 informantes que en la mayoría de los casos no son fuentes confiables, ¿no? Bueno, esa es una primera parte. Después de una revisión, una lectura detallada del artículo del New York Times, te puedo decir, Vicente, porque The New York Times en su pieza dice, es una información no de la DEA, no de la DEA. Pero luego hay un párrafo que se refiere a cómo ellos habrían detectado las transferencias que se hicieron y que se citó y se cachondeó el presidente esta mañana, una transferencia que se hizo coincidentemente con la visita que le hizo el presidente a la madre del Chapo. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué agencia pudo haber rastreado esta información? Obviamente el Departamento del Tesoro, que es la que se encarga de hacer el seguimiento de transferencias bancarias. Entonces, seguramente la agencia de inteligencia que está que no cita del New York Times, pero que es esa, es la del Departamento del Tesoro, ¿no? Bueno, entonces, es evidente que The New York Times puede decir, esta es una nueva investigación que no tiene nada que ver con la DEA. Pero puede ser que sí tenga que ver con la agencia de inteligencia del Departamento del Tesoro. Te digo, hay agencias de inteligencia del Departamento de Estado, del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Naval. Hay casi 20 agencias y todas ellas compitiendo entre sí por reunir esta información. Bueno, entonces dicen, examinamos una larga serie de documentos. Pues sí, algunos coincidentes con los que ya tenía la DEA y ahora tiene el Departamento del Tesoro, ¿no? Y entonces quieren transmitir esta idea de que esta es una nueva investigación, pero no lo es, no lo es. Ahora bien, un tema bien interesante, Vicente, para que la gente tenga una idea, porque el The New York Times quiere también transmitir la idea de que tiene acceso a información exclusiva que nadie más puede tener. Bueno, hace poco
hubo un debate muy intenso en el seno de la comunidad de inteligencia en el que se descubrió que aproximadamente en estos momentos hay 200,000 oficiales de rango menor que tienen acceso a información de inteligencia. 200,000 funcionarios, analistas. O sea, los analistas son los que trabajan en la DEA, en la CIA, en el FBI, ¿no? 200,000 funcionarios que pueden estar revisando los mismos documentos a los que ha tenido acceso The New York Times. Y luego, ¿cuál es el problema? Que 200,000 funcionarios del departamento, de las distintas agencias o funcionarios menores, por ejemplo, hace poco se capturó a un oficial menor de la Guardia Civil Aérea que se le encontró con información clasificada. Y todo el mundo se preguntó cómo es posible que un funcionario menor haya tenido acceso, o como el caso de Chelsea Manning, porque tenían las credenciales, el acceso a esa información. Quiere decir que hay un exceso de funcionarios, de analistas con acceso directo a documentos como los que ha revisado The New York Times, ¿no? O sea que no es una información tan exclusiva ni tan secreta, ¿no? Pero que cada uno de estos funcionarios o analistas pueda filtrar a medios de comunicación, a redes sociales de Twitter, de Telegram, todo, eso te da una idea de cómo puede generar confusión la filtración de estos documentos, si es que acaso un día un analista de la Fuerza Aérea o del Departamento de Seguridad Interna decía, pues voy a filtrar esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me parece que México está en peligro de perder su democracia, ¿no? Y luego cada quien le hace el caldo gordo a esta teoría. Esta mañana, mientras estaba conduciendo por la Ciudad de México, me topé, por un momento, escuché a Carmen Aristegui. Es increíble cómo Carmen Aristegui empieza con esta línea de defensa a favor de The New York Times. Tú sabes que The New York Times lleva el sobrenombre de la Dama Gris. ¿Sabes por qué le dicen la Dama Gris? Le dicen la Dama Gris porque se supone que el periodismo que ejerce o ejercía, es mejor decirlo, The New York Times, está marcado por la seriedad, la sobriedad, la exactitud, ¿no? Pero hemos visto, y tú lo diste a conocer hoy el artículo, nada de sobriedad, nada de exactitud, pura especulación. Es un periodismo torticero, lo repito, un periodismo torticero, torcido, inexacto, especulativo, inferencista. Y Carmen Aristegui estaba indignada porque cómo el presidente se atrevía a atacar a The New York Times. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se puede atacar y denunciar a The New York Times, el periódico que ha tenido protestas estos días frente a sus oficinas por el tratamiento que está dando a la guerra, al genocidio de Estados Unidos en Gaza y Cisjordania? Para eso no quieren decir nada, ¿verdad? Los señores que son muy objetivos, que dicen la verdad. Bueno, pero también escuchaba a Anabel Hernández y es realmente, yo encuentro que Anabel Hernández es uno de los personajes más mentirosos, más patéticos. Estaba diciendo ella que esto solamente corrobora sus investigaciones. Y dice, y hace poco acabo de ir a Pensilvania y efectivamente en algunas de las calles de Filadelfia vi los estragos del fentanilo. Y hay que decirlo, ha sido durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador cuando el tráfico de fentanilo se ha producido. Sí, pero lo que no dice Anabel Hernández es que la crisis del fentanilo no surgió bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Surgió por culpa de los laboratorios farmacéuticos como Purdue Pharma. Ellos fueron los que crearon esta crisis de opiáceos, esta crisis de adicción. Pero Anabel Hernández se sube también a la moto de decir, el New York Times tiene razón y el presidente no tiene nada de razón al criticar, al atacar. Es poco ético, dijo, es poco ético lo que ha hecho el presidente. Pues sintiéndolo mucho. Yo ya no puedo ser de los que veneran al The New York Times. ¿Por qué?
porque me consta cuántas veces ha metido la pata, cuántas veces se ha quedado callado, cuántas veces ha especulado, cuántas veces se ha lanzado a la yugular de políticos, cuántas veces ha mirado hacia otro lado, mientras en América Latina, Evo Morales, el presidente Pedro Castillo en Perú, se lanzaban contra estos presidentes y se lanzaban campañas terribles. Por tanto, conclusión, querido, yo creo que esto es nuevamente una polvareda que se está armando con la colaboración de New York Times y la derecha de México, los intelectuales orgánicos que están inundando las redes sociales, pero créanme que yo creo y yo comparto la tranquilidad que esta mañana demostró Andrés Manuel López Obrador al decir, ¿qué tenemos que responder? Pues nada. ¿Qué puedes responder, Vicente, a un tipo de periodismo torticero, tan ruin, tan de baja estofa? Y pues ese es el comentario que quería compartir contigo, querido amigo. Me queda claro que en el New York Times no aprenden en cabeza ajena, ¿no? Se pasaron por el arco del triunfo los cuestionamientos a la publicación de ProPublica o la Deutsche Welle, porque pues han basado su gran investigación en una carpeta de no sé quién, de no sé dónde, con datos o no verificados o que resultan incorrectos. Y bueno, pues es otro caso, no sé si tú también lo catalogues así, otro caso del vergonzoso periodo oscuro que atraviesa el periodismo, iba a decir en México, a nivel mundial, mi querido Jaime. A nivel mundial, tú lo has dicho, porque no es la primera vez. Y no son ganas de denostar por denostar, ¿sabes? Descalificar porque sí. A mí, la verdad, sí me da mucha tristeza ver el nivel de realmente el deterioro que ha experimentado The New York Times. Fíjate, a propósito, porque ellos presumen de sus premios Pulitzer, como es el caso de Tim Golden, pero fíjate bien lo que escribía hace ya mucho tiempo el propio Joseph Pulitzer. Joseph Pulitzer, tú sabes, era un emigrante de origen húngaro que llegó a Estados Unidos, trabajó, compró un periódico que se llamaba The World y luego, poco a poco, fue preocupándose y esforzándose por crear un periodismo realmente de calidad. O sea, algo que ya no se ve mucho en estos días, no digamos en México, sino en todo el mundo. Pero fíjate bien lo que escribía ya el señor Pulitzer hace mucho tiempo. Te lo voy a leer porque vale mucho la pena. Fíjate lo que escribía ya Pulitzer. Dice, una prensa mercenaria, demagógica y corrupta puede arrasar un territorio y producir un pueblo tan vil como ella. Basta extrapolar sus reflexiones a las campañas de ciertos periódicos, a las numerosas páginas web entregadas a la práctica del rumor o del libelo y de forma muy obvia a la programación televisiva de ciertas cadenas para darse cuenta de cómo la obsesión por ganar audiencia sin frenos deontológicos degrada el periodismo y acarrea el envilecimiento de la sociedad. Es decir, esto es, a propósito del libro de Joseph Pulitzer, es una reflexión muy puntual de cómo se está produciendo el envilecimiento de la sociedad, el encanallamiento de la clase política, precisamente porque medios de comunicación, periodistas, columnistas, comunicadores, líderes de la oposición, se arrojan en brazos del libelo, ¿no? Del rumor, que es lo que está haciendo el The New York Times, tratándose de poner a las patadas con Sansón, emplazando al presidente para que le responda un cuestionario. Eso yo no lo había visto en ninguna parte del mundo, que la jefa corresponsal de New York Times se envalentonara. Además, es un envalentonamiento que le va a costar The New York Times, créeme, porque no puede ser que The New York Times, por mucho prestigio, por mucha historia, por muchos premios Pulitzer, no puede ser de que trate así a un jefe del Estado en México. Pero ¿sabes qué? Todo es culpa de toda esta gente de la derecha que siguen teniendo esta mente colonial. Están fascinados con la versión que da de México The New York Times, The Washington Post, ¿no? Y a mí me parece realmente
indecible ver este grado de envilecimiento de esta gente. Prefiere que a su propio presidente, el New York Times, el Washington Post le pasen por encima, a pesar que es el presidente de su país, a cuestionar y cerrar filas qué es lo que tendrían que hacer para defender la reputación de la presidencia, de la investidura presidencial y por tanto del Estado. Pues qué importante escuchar tu opinión aquí en Sin Censura, mi querido Jaime. Yo te agradezco nuevamente que te hagas un tiempito en tu agenda y el compromiso con tu espacio aquí al 100, porque tú con tus ganas, con tu compromiso con esta audiencia, te has ganado a pulso el respeto, el cariño y la admiración de esta audiencia diferente e inteligente. Cerremos, por favor, y lo digo yo, invitándolos a ustedes que nos están viendo y escuchando a que apoyen a nuestros hermanos como Jaime Hernández en sus esfuerzos independientes, en donde sí se hacen cosas congruentes con esta transparencia y esta honestidad desde nuestra libertad, mi querido Jaime. Sí, querido Vicente, fíjate que te voy a agradecer y qué bueno que también me vas a ayudar. Hoy tengo una agenda muy apretada porque ando del tingo al tango. Hoy no voy a poder transmitir el programa de Sin Censura como todos los días porque tengo muchísimas cosas que resolver. No apto para cínicos. No apto para cínicos. Siempre se me van las cabras al monte y cambio el nombre de las cosas. Por hoy a la gente que sigue Sin Censura y que también sigue en Apto para Cínicos, hoy por hoy, solamente por hoy, no tendremos programa porque andamos del tingo al tango. Pero, por favor, eso no es óbice para que nos sigan, nos apoyen, así como respaldan a Sin Censura, un proyecto que yo respeto y quiero muchísimo, de la misma manera que respeto a este señor que se llama Vicente Serrano, por congruente, por decente, porque dice las cosas sin tapujos, como ahora este proceso de selección de candidatos a plurinominales, senadores. Yo estoy en eso con Vicente. Así es que los espero mañana y recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en @Jaime Journo. Don Vicente, un abrazo fraternal y hasta luego. Decía mi nana que en paz descanse, Jaime, me acordé ahorita, no hay mal que por bien no venga. Te quiero mucho. That's it, my boy. Te quiero mucho. Un abrazo. Dale, pues, el maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura.